En este episodio estamos con Miquel Alonso, neurotrainer, investigador, profesor y escritor, autor del libro El cerebro optimista. Miquel es doctor cum laude, especialista en neurociencia aplicada al comportamiento. Tiene un máster en psicología aplicada al deporte, máster en coaching y máster en hipnosis ericksoniana en el Instituto Erickson de Madrid. En esta conversación hablamos sobre el cerebro, cuya felicidad es simplemente sobrevivir y reproducir, dejando a un lado lo que nuestra mente siente y entiende como felicidad. Esta búsqueda del bienestar emocional, del crecimiento, debe ser una búsqueda activa nuestra, que podemos poner en marcha gracias a la plasticidad cerebral. Tenemos la capacidad de entrenar al cerebro para salir de su modo de supervivencia y ver el mundo, nuestra vida y nuestro propósito de otra manera. Hola, Miquel. Qué ilusión tenerte aquí en Radica. Muchas gracias por unirte y por abrirte a esta conversación. Hola María, encantado de estar aquí yo, la verdad, estoy muy contento de poder estar aquí contigo. Hoy estamos aquí para hablar sobre el cerebro y la felicidad y el sufrimiento desde el punto de vista del cerebro. Entonces, me encantaría que empezásemos directamente con esto, Miquel, si te parece bien. Me encantaría que desde la perspectiva del cerebro nos dijeses cómo entiende el cerebro la felicidad, qué es felicidad para el cerebro. Bueno, yo suelo hablar mucho con una frase, suelo empezar en mis intervenciones con una frase que es un poco impactante, y es que a nuestro cerebro no le importa realmente para nada que seamos felices o no. Nuestro cerebro está preocupado de otras cosas que para él son más importantes. En concreto, dos. La primera es la supervivencia. Está preocupado de que sigamos adelante, de que no nos muramos, de que no nos pase nada. Y la segunda, procrear. Entonces, si una vez ya tenemos supervivencia, que se quede nuestro código genético por el mundo. Y eso en sí mismo es una trampa, porque parece que en las cosas que hacemos están enfocadas a que seamos felices. Pero para nuestro cerebro, por ejemplo, todo lo que hacemos de manera automática, todos los hábitos, todo lo que suponga no gastar, es gloria bendita. Para él está cumpliéndose el objetivo número uno, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la evolución. Y hace miles de años, cuando estábamos en un entorno muy hostil, y podía venir pues un león o un leopardo y zamparnos, en nuestro cerebro lo que hacía era estar todo el rato mirando y buscando qué peligros podía haber, ¿no? Y anticipándose para sobrevivir. Y lo que ocurre es que a día de hoy muchas veces hace lo mismo, y por eso estamos continuamente con pensamientos negativos. De hecho, tenemos un sistema que se encarga de generar esos pensamientos negativos. Y a veces nos pueden procurar sufrimiento en vez de felicidad. Porque si encima estamos en esos pensamientos negativos y en esa rutina y no estamos gastando, nuestro cerebro está feliz. Entonces, es una dicotomía y tenemos como dos fuerzas que están tirando cada una para un lado. Lógicamente queremos estar felices, queremos estar bien, pero nuestro cerebro tiene sus propios planes, ¿no? Y nosotros, con nuestra mente, quiero aquí disociar entre mente y cerebro. Yo siempre odio disociar, pero esta vez lo voy a hacer. O sea, sería mente el conductor, nosotros, cerebro el coche. Entonces nosotros tenemos herramientas que, si quieres, podemos hablar luego de ellas para llevar ese coche donde queramos. Entonces, supervivencia, reproducir son lo más importante para el cerebro y digamos que eso le hace feliz. Exacto, o sea, se cumplen sus objetivos, ¿no? Él lo que quiere es esas dos cosas, y de hecho él le encanta funcionar en automático. Lo que más le gusta de todo es no gastar. ¿Qué es lo que gasta? Pensar. Entonces, procura pensar lo menos posible, y así se lanza directamente a las rutinas, lo que hablamos de la zona de confort, ¿no? La zona de confort puede ser muy poco confortable. O sea, podemos tener una vida llena de rutinas y llena de relaciones que sea absolutamente tóxico todo, ¿no? Me puedo meter en un coche, estar 2 horas insultándome con todo el mundo, llegar a un trabajo que odio, volver a casa con una persona a la que no amo, o que no me ama, o que me trata mal. Y todo eso para el cerebro es
bienestar, entre comillas. O sea, es decir, se cumplen los objetivos principales. El primero de todos, está sobreviviendo, estoy gastando poco. Entonces, se calcula que el 99,74% de todas nuestras decisiones y nuestro comportamiento es automático, es inconsciente. Somos una máquina muy curiosa que es capaz, en términos de cantidad de información llevada a ordenadores, en cada segundo somos capaces de recibir 11 millones de bits y solamente conscientemente podemos procesar 50 bits. Entonces, cogemos mucha información, pero funcionamos casi siempre en automático. Y eso es a la vez, pues eso, una trampa, porque para cambiarlo tenemos que hacerlo de manera consciente. Tenemos que hacerlo con gasto, ¿no? Y ahí es donde el cerebro, por un lado, pone resistencia. Ahí me has confundido. Entonces voy a volver atrás unas frases tuyas y nos has hablado de estar en un coche peleándome con alguien o estar en una situación de pareja conflictiva. Que yo tenía entendido que para el cerebro esto de alguna manera pone en cuestión, o sea, que activa la respuesta de estrés, de lucha, de huida. Y entonces entendería que entonces no lo entiende totalmente como que estoy sobreviviendo. Claro, por ejemplo, si tú tienes una rutina que hace siempre lo mismo, para tu cerebro, al tomar decisiones de qué vas a hacer, se agarra a eso en concreto y puede ser cosas, por ejemplo, que te maten, como fumar, ¿no? Digámoslo así. Porque un fumador, yo soy exfumador y dejé de fumar en su momento, pero ¿por qué fumas? Porque al final tienes un hábito y ese hábito es más fuerte incluso que los procesos cognitivos que te están diciendo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto que no es bueno para mí? El resultado es que estamos programados para seguir repitiendo las mismas actividades de manera continua. Y eso es una de las cosas, a mí me gusta hablar de malas noticias y de buenas noticias sobre el cerebro, ¿no? Estamos hablando de una de las malas. El cerebro, la zona responsable de las rutinas y los hábitos, está físicamente pegada a la zona responsable de la supervivencia. Entonces, cuando tenemos miedo y queremos sobrevivir, nos vamos a hacer siempre lo mismo que hacemos todos los días. Es incongruente, pero es una respuesta automática. Y como digo, funcionamos de manera inconsciente y automática muchísimo más de lo que creemos. Esto en los congresos y en las investigaciones sobre el cerebro lo hemos visto y vamos, es muy habitual hablar de este tipo de carga de toma de decisiones y de comportamiento inconsciente elevadísima. Lo que pasa es que para nosotros no tenemos esa percepción, creemos que lo pensamos todo, que somos muy cognitivos, muy racionales y nada más lejos de la realidad. Entonces, es verdad que te puede dar una respuesta de estrés, una respuesta efectivamente hasta de emergencia, de huida, bloqueo, lucha. Eso estaríamos hablando de una gestión emocional o no, una toma de decisiones emocionales de emergencia en momentos determinados o una activación de cortisol, de estrés, de forma puntual. Pero, curiosamente, cuando nos levantamos, volvemos a hacer lo mismo y volvemos a repetir las mismas cosas. Entonces, como decía, estoy hablando de lo malo del cerebro, ¿no? De ese sistema que tenemos que nos hace pensar de manera negativa, el sistema default, que es un resultado muy grande de la evolución, ¿no? Y lo que ocurre es que, pues eso, tenemos una cierta tendencia a seguir haciendo lo mismo, a no cambiar, ¿no? Entonces, es curioso, pero nuestro cerebro tiene una tendencia a no cambiar y, por otro lado, una facilidad para el cambio. Y ahora es cuando me meto en las buenas noticias sobre el cerebro, ¿no? Tenemos neuroplasticidad. Es como si el cerebro dijera, vamos a gastar poco para sobrevivir, pero yo estoy preparado para cuando tú me digas que vamos a cambiar, que vamos a hacer otra cosa distinta. Es decir, la forma que tenemos de pensar modifica físicamente nuestro cerebro. Yo pienso de manera distinta y se empiezan a generar una serie de conexiones neuronales nuevas y eso ya es estar aquí, estar escuchando esta charla, por ejemplo, ya supone que dices, uy, ¿y esto será verdad? ¿Y esto? Puede ser que simplemente se crea un caminito. Y cuando se crea un caminito, lo que tenemos que hacer es reforzarlo. Yo, por ejemplo, ayudo ahora a la gente a dejar de fumar de esta manera. O sea, creas un camino nuevo y dices, reforzamos este, nos cargamos el otro, ¿no? Y está preparado para eso el cerebro. Pero ¿qué ocurre? Que eso se hace conscientemente. Y conscientemente significa gastar, significa energía.
O sea, tenemos que superar ese punto que tiene el cerebro de decir, venga, vamos a hacerlo de siempre, venga, casi gastamos poco. Es decir, no. O sea, vamos a ponernos a hacer otra cosa. Y no voy a parar hasta que hagamos esto, no voy a parar hasta que seamos esta persona que yo quiero ser. Yo siempre digo que yo he cambiado muchas veces en mi vida y cada vez que hay algo que quiero cambiar, lo cambio. Y hay personas de hace 5, ni cuento, hace 15 años que me conocían y dirían, es que ahora eres alguien distinto. Y eso es muy posible, porque cuando tú quieres cambiar y ordenas a tu cerebro cambiar, él se pone a trabajar para ello. Y eso es otra de las cosas buenas del cerebro, el aprendizaje por error de predicción. Un sistema que tenemos para decir, cerebro, quiero llegar ahí, ponte a trabajar para eso. Y él se pone a trabajar para eso. Aunque sea imposible hacerlo. Cerebro, quiero saltar al 7º piso desde el suelo. ¿Me voy a poner a trabajar para ello? ¿Lo vas a conseguir? No, pero se va a poner a trabajar para ello, ¿no? Y vemos mucho en el efecto placebo, en el efecto Pigmalión, cosas que tenemos totalmente asumidas. Pues mira, pienso que me curo con esto y me curo. Ojo, pues qué cosas, ¿no? Y la comunidad científica, pues ensaya nuevos medicamentos y a unos les da agüita en cápsulas y al otro en medicamento. Y al de la agüita en cápsulas le baja menos el colesterol que al otro. Y a todos nos parece normal. Pues es que el cerebro tiene mucha potencia, mucha fuerza y mucha capacidad para cambiar. Bueno, me encanta esto que dices porque has creado nuevas redes neuronales dentro de mi propio cerebro y yendo a mi campo, ¿no? A la sanación del trauma, pensando cómo los patrones de comportamiento que adoptamos después de situaciones difíciles y cómo una estrategia que a lo mejor utilizamos una vez se puede volver el hábito y acompañarnos cuando ya tenemos muchas más formas de reaccionar ante situaciones, porque a lo mejor ya no somos niños y ahora somos adultos independientes que pueden hacer más cosas. Pero cómo mantenemos el hábito de reaccionar de la misma manera ante situaciones, porque nuestro cerebro está haciendo esto y también como la vía de sanación está ahí en crear nuevos patrones, reemplazar esos patrones antiguos por patrones nuevos. Y me encantaría entonces que hablásemos sobre esta posibilidad. Me encantaría que hablásemos sobre el rol que puede jugar nuestra acción y el rol que puede jugar nuestra decisión en crear, vamos a utilizar la definición humana de felicidad, o a mí me gusta decir tranquilidad. Pues mira, a mí es curioso cómo creemos que la vida es de una manera, ¿no? Hablamos muchas veces de la objetividad. A mí la objetividad me encanta, porque es que no podamos ser objetivos, es que el mundo, para cada uno de nosotros, es totalmente subjetivo. Vemos lo que creemos, lo que queremos ver, ¿no? Los estímulos que nos llegan, y hacemos experimentos con neurociencia que son alucinantes, aquellos estímulos que muchas veces van en contra de nuestras creencias, los ojos lo ven, pero esa información no llega al cerebro. Pero de una manera que realmente es espectacular. Parece de chiste, parece los experimentos que están falsificados, no falseados, y que dicen, no, es que ha tenido que verlo. No lo ve. O sea, sí, los ojos lo ven y dice, esta información fuera, que esto no cuadra con mi idea de cómo es el mundo. Entonces, trabajar en una percepción apropiada del mundo, pensábamos que el optimismo, ¿no? es algo que alguna gente tiene. ¿Qué suerte tienen esas personas, ¿no? Joder, es que hay gente que es optimista. En cambio, a mí me ocurre que, y no se dan cuenta que en el cerebro, lo que nos dice la neurociencia, es que todos somos iguales de optimistas. Entonces, es que este es más optimista del otro. ¿Qué va? No. O sea, apenas hay diferencias significativas entre el optimismo. ¿Dónde sí que hay diferencias significativas? Pues en el pesimismo. En cómo las noticias malas afectan a las personas. Ahí sí que hay mucha diferencia. Entonces, vamos a decir que todos partimos con el 10, ¿no? O sea, el sol ahí está brillando para todos. Para todos. El tema es, hay personas que dejan que se pongan las nubes y no las quitan, y hay otros que han desarrollado herramientas para, cuando tienen muchas nubes, al menos que se vea el sol de resolillo ahí, ¿no? Y que todavía está la luz y me sigue calentando. Y generalmente eliminarlas y siempre estar viendo ese lado positivo. Y al final, es lo que decimos, se convierte en un hábito. Es muy importante, hay muchas técnicas que yo siempre hablo de ellas para tratar de ser más felices. Hay una que me encanta que es el fake it until you make it. Es decir, hasta que lo consigas, fíngelo. Es decir, pero bueno,
¿Eso qué sentido tiene? ¿Es que eso no va contra toda lógica? No, 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 es que fíngelo, porque le estás diciendo a tu cerebro, la realidad ya es otra, ya estamos bien, ya todo va bien. Yo, con esto que decías, además de la autosanación, que a mí al principio yo tengo un enfoque muy científico en las cosas y reconozco que durante una época de mi vida me ha parecido, pues como decir, bueno, estas cosas son cosas que yo jamás podré comulgar con ello, ¿no? Y una vez que he descubierto y que he investigado y que he leído la importancia y la influencia del autodiálogo en las personas, es más, lo he visto con profesionales. Por ejemplo, yo estudié un máster en, no sé si dice, ericksoniana, y tenía profesores psicólogos que trabajaban con hipnosis en hospitales públicos para ayudar a enfermos del cáncer. Y la respuesta era alucinante. Estamos hablando del cáncer. O sea, de ayudar a curar el cáncer con metáforas, con pensamientos, con autoinstrucciones. Es decir, que las instrucciones que nos mandamos lo son todo en nuestra vida. Y eso es algo que al final nadie nos enseña y que parece que es algo que no es ciencia y es todo lo contrario. Porque la vida al final es como nosotros decidimos ver. Nos fijamos en los estímulos, o sea, que cuadra con lo nuestro. Entonces, cuando decimos al cerebro, rompe con la realidad. La gente no es tan mala, no todo el mundo está en tu contra y no todo el mundo está aquí para fastidiarte y este mundo no es tan terrible y mira cómo brilla el sol y de repente te empiezas a fijar que es que realmente brilla el sol. Y el mundo cambia, como tu percepción cambia y además, como bien, esas dicotomías que odio, tú piensas mejor y tu cuerpo empieza a funcionar mejor. Es que es así. Porque además le está diciendo estate tranquilo, cuerpo, que está todo bien, que todo va bien. Venga, sonríe, cuerpo. No, es el cerebro optimista y es optimismo por todos los lados. Esto no va separado, todo está totalmente unido. Entonces, es un trabajo muy importante de controlar esto para que todo fluya, para que todo vaya bien. Pero volviendo, ya ves que me enrollo mucho, volviendo al principio, es que todas las instrucciones que nos mandamos, el diálogo que tenemos, no son todo, porque nuestra realidad la creamos, creamos. Es así. La palabra positividad y ser positivo, ¿verdad? Tiene pues parece estupendo, qué bien. Pero también tiene sus dudas, ¿verdad? Cuando empezamos a negar nuestras propias emociones, nuestras propias sensaciones reales y adoptar esta actitud positiva, a veces para no dañar a otras personas o no incomodar a otras personas. Y a veces realmente internamente no las sentimos y estamos dejando una parte que es real para nosotros a un lado, intentando silenciarla. ¿Qué me dices de esto? Pues lo que creo es que me comentaba hace un rato un amigo mío psicólogo, como ves, yo no paro porque mis amigos, mi pareja, estoy rodeado de este tipo de discurso y me encanta, de verdad que me encanta hablar sobre ello. Y me decía que vivimos en la dictadura de la felicidad, me decía, ¿no? Como que hemos pasado ahora o sea, la dictadura del positivismo. Y yo, por ejemplo, tengo siempre un lenguaje que me gusta mucho en hacer en las redes sociales, en todos los sitios, este tipo de mensaje de levántate, cámbialo, puedes lograr pues ser feliz, ¿no? Porque en el fondo, y si quieres ahora podemos incluso hablar de este concepto de felicidad o de positivismo o demás, y a veces sí que es verdad que hay personas que están ya reaccionando, y no voy a decir de manera que no las entienda, pero que reaccionan contra este positivismo, contra este mensaje optimista, porque es verdad que puede ocurrir que nos veamos forzados a estar siempre bien, siempre alegre, siempre contento. Yo me parece que cualquier mensaje que lanzas en redes siempre tiene, podemos pensar que tenemos 30 segundos, 40, 50, yo salgo a hablar ya a dar una conferencia y que tengo un 45, no se puede explicar absolutamente todo. Yo, por ejemplo, voy a lo que para mí es más importante y es al punto de cambiar. Yo soy una persona que por el tema de estudiar la neuroplasticidad y ver las técnicas que tiene nuestro cerebro, mi mensaje es que puedes cambiar, tienes herramientas para ello, ¿no? Pero por otro lado,
la regulación de las emociones, incluso la propia aceptación de las emociones. Hay distintas fases cuando nos ocurren cosas. No puedes negar tus emociones. Y es que además una emoción displacentera no es una mala emoción ni es algo que tengas que quitar. Yo siempre estoy mandando a ver la película esta de dibujos animados, ¿no? La de... Ya se me olvida el nombre. La de Disney, ¿no? La de O Pixar, o Pixar. Disney o Pixar, sí. Eso es. Y digo, las emociones displacenteras son muy importantes porque también afectan a nuestro comportamiento y nos están adaptando al entorno y nos ayudan en nuestra funcionalidad. Yo si estoy triste, pues estoy con menos actividad, me apetece hacer menos cosas, igual no tengo los procesos cognitivos, ni mi intuición, ni nada muy preparados para tomar decisiones importantes y por eso me baja la actividad. O si, yo qué sé, las emociones negativas son muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Eso me parece totalmente no lícito, sino me parece un mensaje que muchas veces veo a compañeros que dicen, joder, valida tus emociones, permítete estar triste. Y diría, pues totalmente de acuerdo. Como por ejemplo luego, después de que esas emociones hagan su efecto, tienes que ser, para mí, y es lo que diría, tienes que ser funcional. O sea, no te puedes quedar anclado en una emoción negativa, porque es verdad que a tu cerebro te puede quedar ahí circulando y dando vueltas, y dices, no, es que tienes que darte tu tiempo, vale, pero ¿cuánto es tu tiempo? ¿No? Y yo soy un defensor de decir, tenemos un cierto proceso para sentir esas emociones y para que hagan su función, y luego tenemos herramientas para seguir adelante y para salir adelante, ¿no? Entonces, me parece que todos los mensajes son apropiados y que todos son posibles, ¿no? Es decir, que vemos una vida en la cual, viendo las cosas de manera optimista, pues vamos a acercarnos más a un estado de, comillas, felicidad, comillas, ¿no? Pues yo creo que eso es una realidad y que si te ocurre algo, puedes mirarlo de maneras terribles o puedes verlo en un contexto distinto y mucho más constructivo, porque el optimismo activa recursos cognitivos, emocionales, intuitivos, que no te da el pesimismo. Y eso lo hemos visto también con resonancia magnética, y o sea, que lo hemos visto con neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que caben todos los discursos seguramente con una explicación larga y en momentos distintos de la situación de cada una de las personas, ¿no? Pero no es, joder, no estés triste, venga, levántate. Pues es que hay veces en las cuales, pues, es que hay que dejar esa emoción, que es muy importante. Claro, lo que nos estás diciendo es, mira, voy a decirlo así simplemente, ¿verdad? Mira con positividad tu tristeza, tiene una utilidad. O sea que Exacto. En vez de negarla y decir qué horror, no sé qué decir, pues ahora es lo que necesito para procesar, por ejemplo, o para descansar, o para lo que sea, ¿verdad? Sí. Este amigo mío, Asier, tenía un concepto que me encantaba, lo conozco desde hace muchos años, decía vivir la tristeza con pasión. Y es que la verdad es que es un concepto maravilloso, porque es incluso con atención en ese momento, ¿no? Otra de las técnicas que yo hablo mucho es la de la atención. O sea, la atención lo es todo para nosotros, ese foco donde tú haces así, te fijas en eso, te llega a eso, y esa información es tu realidad, tu única realidad. Entonces, controlar dónde ponemos la atención, ¿no? Cuando hablamos de mindfulness y de la aplicación, que a veces a las personas no les queda muy claro qué es esto del mindfulness y cómo funciona o por qué hay una cátedra del MIT de mindfulness. Es muy sencillo. El mindfulness te dice, ten la atención aquí en el presente, atención con intención aquí. Hemos hablado de noticias malas sobre el cerebro y una de ellas es sistema default. Y dale vueltas con lo mismo y pum, pum, pum. Eso, cuando activas el sistema de la percepción de los sentidos del presente, ese sistema se va. Entonces, cuando activas ese sistema de oye, mira, oye, escucha, oye, siente, lo haces cuando estás en el presente y no estás viajando por ahí moviéndote. Ay, Dios mío, lo que va a ocurrir. ¿Y por qué son negativos esos pensamientos? Porque están basados en la evolución. Porque el que tenía pensamientos negativos se reproducía cuando era muy hostil el mundo. Y entonces es una herramienta que tenemos ahí. Y ahora no es así, pero ha pasado muy poco tiempo. Dentro de no sé cuántos miles de años, vete a saber lo que pasará dentro de no sé cuántos miles de años. Pero la evolución nos diría que quítalo, que ahora ya no es tan importante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay
ciertos aspectos que tenemos que aprender a controlar, ¿no? Que tenemos que aprender a tenerlos bajo control, porque si no, los dejamos ahí que funcionen, los dejamos que estén ahí y si, por ejemplo, trabajamos con el aquí y ahora, atención con intención, eso desaparece. Y es una realidad, ¿no? Entonces, ¿y eso qué nos va a dar? Más bienestar, más, pues eso, percepción de felicidad. Sí que es verdad que la felicidad es que es una cosa tan abstracta, ¿no? Que la felicidad también tiene momentos negativos y momentos, me refiero a negativos de tristeza o de valencia emocional displacentera. La ciencia, ¿qué nos dice de la felicidad? Nos dice que hay alguna serie de cosas que nos producen felicidad. O sea, es que en general producen felicidad. ¿Entre ellas cuáles están? Pues la risa, hemos dicho el mindfulness, activar el cuerpo, la música, la amistad, ayudar a personas a aprender, desconectar, ir a la naturaleza, conectar con la naturaleza y sobre todo amar. Amar es el estudio longitudinal más largo, más fuerte y más numeroso de todos, nos dice que al final love is the answer, ¿no? Que tenía razón John Lennon. Pero ¿qué ocurre? Que al final esto es como una paella, que dices, la paella está rica con casi de todo. Y depende de lo que, o sea, ¿cómo te gusta a ti la paella? Pues echa ese ingrediente, ¿no? Echa caracoles, verduras y pollo. Y el otro echa marisco y demás. Bueno, pues también es parte de cada uno ese autoconocimiento de decir, oye, a mí que me gusta en la paella, ¿no? Autodiálogo, autoconocimiento. Hay que hacer mucho trabajo a nivel personal para luego poder tomar decisiones que te acerquen a ese punto de bienestar y a ese lugar en el cual pues tú te levantes y sientas ese propósito o esas ganas de hacer cosas que para mí es otra de las claves, ¿no? Yo me levanto y hablar de esto y estar investigando sobre esto y escribir sobre esto me apasiona. Me apasiona hasta el punto de que fracasar en esto que hago me da igual. Prefiero fracasar en que haga cosas. He hecho esto y no ha salido. Pues es mi día a día. Lo digo sinceramente. O sea, yo para cuando me sale una cosa necesito 12 intentos o 200. Hay cosas que llevo intentándolas no sé ni cuánto tiempo y sigo. ¿Por qué? Porque me encanta hacerlo. Y eso es una parte del propósito, que la percepción de éxito y fracaso sea personal, ¿no? Y bueno, yo creo que esos son trabajos que tenemos que hacer todos. Y joder, pues es que ha fracasado, ¿no? Tú fíjate la gente que está hablando, ay, qué importante es lo que cobra, cómo sale en todos los lados, ya. Y me encanta lo que dicen. Pero es que yo disfruto y soy feliz con esto que hago. Así que, ¿cómo voy a tener percepción de fracasar si no puedo esperar a cada uno de los momentos, ¿no? Bueno. Hablo mucho de la plasticidad cerebral. Tengo la sensación, y quiero que me corrijas si no es así, que dentro de esta plasticidad y este cambio de hábitos, las situaciones difíciles, el sufrimiento, la negatividad, tiene un poco más de poder plástico que lo positivo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es una realidad. Es que es así. Y es precisamente por lo que te comentaba. Tenemos un sistema encargado de toda la negatividad, que además se llama el sistema default. Sistema por defecto. Ya te está diciendo, como te despistes, se activa ese. Y ya empiezas, tum, tum, tum. Y luego tenemos muchas herramientas para cambiar. El sistema encargado de la positividad, yo lo sigo buscando, a ver si algún día lo encuentro, ¿no? Pero el cerebro tiene, sobrevive, sea un cenizo, aunque todo está mal, todo está mal. ¿Por qué? Porque si eres un cenizo estás preparado para todo lo malo que venga y probablemente sobrevivas, ¿no? Gracias a eso. Entonces, es verdad, las emociones con valencia negativa, simplemente por adaptación al entorno, pues han sido muy potentes. Y el miedo, desde luego, es la emoción que peor ha envejecido. El miedo es terrible. Y encima hacemos una gestión del miedo bastante complicada. Entonces tenemos el miedo muy presente en nuestras vidas, de manera continua, y lo peor de todo es que hay muchos estímulos que nos despiertan el miedo. ¿Y qué ocurre cuando te activan el miedo? Pues en lo de siempre, bloqueo, te quedas así, te quedas parado y haces lo de siempre. Miedo, haces lo de siempre. Miedo a dejar de fumar, haces lo de siempre, fumar. Pero ¿en qué mundo lógico se puede razonar eso? Lógico, ninguno. Cognitivo, ninguno. Simplemente es como lo más visceral y o sea,
el sistema de toma de decisiones de emergencia, el más visceral, el más primario, ese es el que se activa. Entonces, ostras, paralizado, voy a hacer lo de siempre. Y hay ciertas emociones que las tenemos muy metidas, muy metidas. Y es verdad, ahí tenemos auténticos sistemas neuronales y sistemas cerebrales enfocados en esa negatividad y en esa parte negativa. Pero tenemos que utilizar las herramientas a favor. Tenemos que utilizar la neuroplasticidad para cambiar y para decir, aquí, ya ves, si llevo toda la vida siendo una ceniza o un cenizo y ahora voy a cambiar en mi vida, sí. Otra de las cosas buenas, el cerebro es un órgano que menos envejece. El cerebro, tenemos una cosa que se llama neurogénesis. Cada día creamos miles de neuronas nuevas. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Dónde las vas a dedicar? ¿A qué circuito vas a dedicarlas? ¿Al de la negatividad y a seguir viendo todo horrible? ¿O al del cambio, al de ir hacia donde tú quieras ir? ¿No? Ir hacia la búsqueda muchas veces. Yo es que llevo toda la vida con búsqueda. Hay gente que dice, joder, qué maravilla, con 18 años lo descubrí. Yo no sé cuántas veces he tenido que cambiar en mi vida, he tenido que seguir buscando y a día de hoy puedo decir que me encanta lo que hago, que me levanto y estoy feliz perdido. Pero si no, siempre te queda aprender. Una de las cosas que hemos dicho, aprende, venga, busca, aprende. Al final, una de las cosas que hemos visto y que existen muchos papers sobre ello es que cuando te vas a morir, la gente se arrepiente de lo que no ha hecho. Eso es de lo que no se arrepiente. Si aquella vez, nadie dice, joder, no sé por qué hice ese cambio. No, o sea, la gente al final lo que ha hecho, lo que se ha atrevido, eso lo tiene ahí y dice, oye, qué bien, lo hice. Sí, salió de pena, pero lo hice. Y sobre todo lo que digo, para mí, si tuviese que hablar de algo es de la gestión del fracaso, ¿no? De la gestión de no ha salido. Porque eso es una de las cosas que tenemos que trabajar muchísimo y que nos paraliza lo que más, ¿no? Yo me atrevería a hacer esto, pero ¿y si no sale, y si no funciona, y si, qué van a decir de mí, qué voy a decir yo de mí, cómo me voy a tratar, eres una inútil, eres un no sé qué? Trabajar sobre eso. Muchísimas gracias. ¿Cuántas herramientas nos has dado en esta media hora? ¿Cómo transmites tu pasión, que es bastante contagiosa? Y muchas gracias, María. A que sí, sin duda, salgo de aquí con ganas de seguir aprendiendo, de ponerme metas, ¿verdad? Y de volverme consciente a dónde va mi mente y qué quiero hacer con ello. Pues muchas gracias, un placer de verdad estar aquí contigo y nada, hasta cuando quieras, yo encantado y un grandísimo placer. Un abrazo. Igualmente otro. Adiós.